Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Y el tema se titula, ¿cómo se llama el tema? El Evangelio y la justicia de Dios. El Evangelio y la justicia de Dios. Así es que hoy vamos a terminar de definir la justicia del Señor y también el Evangelio, el poder que tiene el Evangelio en nuestras vidas y el poder que tuvo el Evangelio en las vidas del tiempo del apóstol Pablo. Así es que para comenzar vamos a dar una cordial bienvenida al Pastor Benedicto. ¿Cómo está usted, Pastor Benedicto? Gracias, hermana Celia, una gran bendición. Estamos compartiendo el estudio de las profecías bíblicas, haciendo aplicaciones de aquella época, más las aplicaciones que podemos dar para el tiempo que estamos viviendo hoy. Es una gran bendición y hoy estamos hablando acerca de un mensaje que se refiere a la justificación por la fe, y en este caso pues el mensaje a la primera epístola de Tesalonicenses habla precisamente del mensaje de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Pastor. Y también le damos una cordial bienvenida al hermano Sebastián. ¿Cómo está usted, hermano Sebastián? Gloria a Dios, bien, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga a usted y a los hermanos también, agradeciéndole su sintonía con nosotros y deseándole lo mejor en este estudio que a continuación llevaremos todos juntos. Amén. Y para comenzar esta lección, le vamos a pedir al hermano Sebastián que nos dirija en oración, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amante y buen Dios que mora en la altura de los cielos y que por su gracia desea vivir en nuestros corazones todo el tiempo, porque su palabra escribe: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo quiero estar ahí con ustedes. Y así es, el Señor se hace presente y quiere morar con nosotros todo el tiempo. Te rogamos, Señor, que nos bendiga grandemente al exponer su palabra, que bendiga a cada uno de mis hermanos en la distancia y que supla la necesidad que cada uno de ellos esté pasando. Es posible que esté teniendo experiencias serias en un estrecho vivir, pero Señor, nosotros creemos y confiamos que su Santo Espíritu, al mismo tiempo que esté con nosotros, puede estar con ellos también. Bendito sea, Señor, en la vida de ellos y en la nuestra también. Nos encomendamos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Es bien interesante cómo en la sección anterior el apóstol Pablo llevó el mensaje a los tesalonicenses y cómo ellos, de una manera muy especial, ellos recibieron el mensaje. Y aprendimos también que el mensaje es recibido de acuerdo a la fe de cada creyente, de la persona que lo está escuchando. Y hermano Sebastián, ¿qué dice el apóstol sobre estos judíos que siguen persiguiendo a los cristianos? Bien, habíamos estado diciendo de que en las iglesias de Judea y de Jerusalén, esas primeras iglesias que los discípulos estaban haciendo prosperar el evangelio, porque Cristo les había dicho que antes que Él se fuera, se quedaran en Jerusalén. ¿Por qué? Porque había una promesa que iban a ser investidos por el poder del Espíritu Santo. Y así lo quedaron ellos y un tiempo después recibieron el poder del Espíritu Santo y la obra de Dios comenzó a expandirse. Y habíamos estado leyendo en el versículo 46 del
capítulo 13 del libro de los Hechos, cómo Pablo y Bernabé habían tenido tremendas luchas con ellos, por causa del evangelio que ahora Pablo anunciaba. Y el versículo 14, vamos a leer primero, hermano, después quiero que regrese a donde estamos ahorita. Primero vayamos al versículo 14 y 15 de Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y después volvemos a este. Dice así: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahora vamos al versículo 15. Los cuales, hablando de estos judíos, mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agrada a Dios, y se oponen a todos los hombres. Habíamos estado leyendo en el capítulo 13 del libro de los Hechos, en el versículo 46, de que los judíos tenían un tremendo acérrimo odio a un evangelio que Dios les había dado por siglos. Y ahora ellos debían, en vez de cerrar la profecía y se cumpliese con ellos se pusieron renuentes. Versículo 46 en adelante. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, es aquí que nos volvemos a los gentiles. Verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Es interesante que este capítulo, este versículo 47, le había sido dado al pueblo judío anteriormente. A ellos se les había puesto por luz de las naciones, y a ellos los había bastante endemoniado el enemigo de la causa de Dios. Por eso, ahora, como el evangelio que no había pegado ya en ellos últimamente, habiendo llegado Cristo ya con ellos, pues el diablo los había animado más a que se pusieran en contra. Entonces Dios tuvo que levantar a otras personas, no de la sinagoga, sino que gente del vulgo, gente que ni pretendía ser religiosa. Dios la tuvo que llamar, prepararla y investirla con el día de Pentecostés para que comenzara la obra y fuera cerrando la predicación a largo alcance y se proyectara más lejano de lo que fuera posible, como dice el pasaje, hasta lo último de la tierra, por medio de los apóstoles, en el cual Pablo ahora forma parte de, y les hace sentir a los judíos de la sinagoga que ahora él está disfrutando el camino de los apóstoles. Veamos lo que dice el versículo 48 del libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos 48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Esta parte ordenada para la vida eterna va para ustedes allá también y para nosotros, porque no es que Dios predestina a las personas, sino que el evangelio, por ley divina, tiene que llegar al mundo entero. Y los apóstoles, y aún anexando a Pablo,
Pablo ahora está teniendo la entrada a los gentiles y va avanzando mucho más allá de lo que en realidad se pretendía alcanzar con la gran poca cantidad de discípulos que había en ese tiempo, ¿no? Muy pocos, bien. Entonces estaba teniendo grande alcance. Por eso es que ellos estaban siendo utilizados para llevar el evangelio. Versículo 49 dice: y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia, más los judíos, dice el versículo 40 del libro de Hechos 13. El versículo 50 dice: más los judíos incitaron mujeres pías y honestas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo, Bernabé, y los echaron de sus términos. Y ellos entonces, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y querido pastor y hermana aquí presente, esta situación me hace ver a mí una obra muy temprana, y quiero que ustedes me ayuden a verlo si es que estoy equivocado. En el libro de Génesis capítulo 4 versículo 5 nosotros vemos un impacto que causó en un personaje. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Yo quiero decirles a ustedes que el resentimiento es una obra completamente destructiva en el corazón de las personas. Y yo no puedo decirles a ustedes que soy completamente libre de todo eso, porque día tras día Dios nos va desechando de nuestra alma todo residuo de nuestra historia humana temprana. Nos va Dios sacando toda esta escoria y nos va sanando por medio de su Espíritu Santo. Pero el resentimiento perdura en las personas, y las personas se muestran con un estado de indiferencia. Hasta el día de hoy, ese mal que sintió Caín sigue siendo lo mismo, indiferente, así como se sintió él. Y ustedes pueden ver que la obra de Dios no era castigar a Caín, ni matarlo tampoco, sino que Dios, la justicia de Dios, hasta lo marcó a él para que nadie lo matara. Lo protegió y le dio permiso para que viviera en un sitio apartado él, conforme a él le placía vivir. Pero hermano, yo pienso de que también el propósito de Dios era de que Caín se arrepintiera de lo que él hizo. Justamente, ese era el plan. Sí, claro. ese era el plan, pero no consiguió eso porque Caín avergó tanto el odio contra su hermano y el rencor contra el hermano, que él no sintió ningún sentimiento de arrepentimiento. Bueno, por un lado, eso fue un punto. El siguiente punto era la acusación directa contra Dios, porque él en ese momento se sintió defensor de sus padres, porque él justificaba también la acción de sus padres. Ya un hecho bien importante que nos relata la inspiración divina, que él siempre no estuvo de acuerdo con la decisión de Dios al sacar a sus padres del jardín del Edén. Miren qué cosa importante. Ahora, vemos aquí nosotros, mis queridos hermanos, que cada acción del apóstol Pablo, díganme usted, ¿en qué momento el apóstol Pablo en su ministerio, cuando él estuvo en una condición de paz? No. Qué interesante, ¿no? Y hoy en día todavía gozamos de ese gran privilegio, ¿no? Con sus hermanos sí, lo de la iglesia. Sí, cuando ellos lo comportaba, ¿no? Sí. Entre los mismos creyentes de fe, él Sí. se sentía seguro prácticamente. Pero más sin embargo, usted se da cuenta que él nunca tuvo un espacio, como quien dice, que alguien lo apoyara de tal manera
tomando en cuenta la nueva doctrina que él traía, porque para ellos era una nueva doctrina realmente. Entonces vemos nosotros aquí, y aquí es donde viene una pregunta, ¿no? El mismo Señor lo dijo en San Mateo, ¿no? Cuando hablen de paz, ¿qué fue lo que dijo él? Vendrá guerra. Entonces ahí es, pónganse listos, ¿no? Pónganse listos. ¿Por qué razón? Porque Él no vino a traer paz a la tierra. Aquel cantico que a veces cantamos para Navidad, ¿no? Los que a veces cuando nosotros hablamos de esta palabra, que por cierto, pues yo digo Navidad porque es una costumbre, ¿no? Pero realmente que el Señor vino a traer paz y ese asunto, realmente vemos en el ministerio del apóstol Pablo que es todo lo contrario. Pero yo pienso de que aquí se ha malentendido esa palabra, porque en realidad el Señor da paz, pero da paz en nuestro corazón. Mi paso doy. Mi pasos doy, mis pasos dejo. Entonces, pero aquí la gente ha malinterpretado que la paz que el Señor nos da, en lugar de ser espiritual, interna, es paz mundial. Sí, la paz humana, la paz de pleitos, rencores entre nosotros mismos. Exacto. Pero tomando en cuenta lo que estamos hablando ya, la pregunta de la persecución y por qué esta iglesia, la iglesia eclesiástica de ese tiempo, era la iglesia que de una u otra manera tenía los intereses de Dios, ¿por qué esta iglesia se vuelve perseguidora? Y mire lo interesante de esto, ¿no? Dice, el mayor peligro de la iglesia de Cristo, hablemos del peligro de la iglesia de Cristo, dice, no es la oposición al mundo, no, dice, es el mal acariciado en los corazones. ¿Dónde está el problema entonces? En los corazones, dice, y produce el más grave desastre y retrasa, dice, la causa de Dios. ¿Qué era lo que estaba haciendo esta iglesia? Tenía un problema en el corazón. No era el mundo, no eran sí los gentiles. El problema era que en ellos era el corazón, que no estaba ¿qué? No estaba santificado para ver las verdades de Dios. Yo quiero decirles algo y me señalo yo en primer lugar. A ustedes pues no lo tomo en cuenta. Voy a ser yo el primero que me señalo. De alguna manera en este mundo, en algo nosotros nos hemos sentido disgustados. Y hay algo que no nos ha parecido en esta vida, y es posible que hasta el día de hoy no hemos conseguido vengarnos a nuestra manera. Y el resentimiento que albergó en el corazón Caín fue una ira no resuelta o un acto de imposibilidad para él de no poder perdonar. El que Dios le haya señalado a él cuál era la ofrenda que había traído su hermano Abel. Abel nunca le hizo un daño a su hermano, por el contrario, Abel esperaba que su hermano lo protegiera. Y en unas lecciones anteriores que miramos, dice en la página 7 de la lección que se está estudiando de escuela sabática, es el libro de Génesis. Ahí dice que el espíritu con todo ímpetu con el cual Caín se ensañó para matar y decapitar, es posible decirlo así, ¿no?, a su hermano, era el odio que había engendrado el diablo en él, pero era un odio contra Dios mismo. No era con su hermano, sino que era contra Dios. Y entre esta situación, que es un misterio, yo me pongo a pensar, bueno, si Satanás quiso desquitársela con Dios cuando lo vio de frente, cara a cara, por eso es que en el cielo le armó una guerra el diablo. Una guerra. Y vemos nosotros en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 7, dice que se armó una guerra en el cielo y peleaban Miguel y sus ángeles, y también luchaba el dragón con sus ángeles. Y ahí viene el versículo 8, miren. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Este es el peor resentimiento que trajo el diablo del cielo, que al tú por tú, cara a cara, no pudo con Dios. Y del cielo, dice el versículo 9, estábamos leyendo ahí, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Con quiénes nos la vemos nosotros hoy en día? Yo he estado estoy estudiando, además de esta lección que damos aquí, además de la lección de la escuela sabática, del Génesis, estoy estudiando un libro en especial que tiene que ver con este odio. Con este odio. Por eso dice el versículo 12, veamos lo que dice el versículo 12 el versículo 11. Versículo 11. Aquí habla el triunfo de los hijos de Dios en el caso de Abel. Los hijos de Dios del pasado, los profetas y todos los que han muerto en diferentes instancias de la era, los que hoy en día están perdiendo su vida y los que la perderemos quizás por causa del Evangelio, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Versículo 12. Esta es la parte que estamos lidiando hoy en día. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Yo estoy estudiando ese libro, que hay una organización mundial y es secreta, sumamente secreta, para manejar el mundo entero con potencia, pero sí, número uno, en contra de Dios. El odio, lo que usted dijo al principio, el odio no fue contra su hermano. No fue contra su hermano. Fue contra Dios. Es la misma confabulación de hoy en día de las sociedades secretas. Es una ira, dice, no resuelta. Y oigan, yo he oído a personas decir, sí, dice, lo maté, y si volvieran a hacer esto, lo vuelvo a matar. Pregunto yo, ¿el espíritu de odio con que una persona mata a otro se satisfizo? ¿Se satisfizo? Porque cuando dice, si volviesen a hacer, lo vuelvo a matar. No hay satisfacción. Por eso, el Evangelio de Dios, que vence el mal con el bien, como dice Romanos 12, allá por el versículo 18, por ahí dice, no sea vencido de lo malo, vence el mal con el bien. Dios a su debido tiempo le va a dar el Evangelio a la humanidad y todo. Fíjese, ahora que dice eso, déjame leer algo que dice aquí. Los judíos no acostumbraban a agradar a Dios. Ajá. Sentían celos por Dios y pensaban que su cruel fanatismo agradaba al Señor. Pero su enemistad contra los cristianos era inspirada por la envidia, y esta fue la que desató, como en todas partes, la persecución en Tesalónica. Esta conducta solo podía causar un profundo desagrado divino. Los judíos se oponían a todo lo demás. ¿Sí? ¿Sería envidia la que tuvo Caín contra su hermano? ¿Fue envidia? Sí. Porque miren, porque él no hizo nada malo a Abel. Lo único que trajo es lo que le pidieron. Y por eso... No, sí, Abel sí trajo lo que le pidieron. Sí, por eso. Pero por eso Caín aborreció a su hermano. Es increíble todo esto porque nosotros que estamos dando el Evangelio y todo, no sabemos cuál será el fin de nosotros, pero sí sabemos nosotros que Dios tiene un gran ejército de ángeles en esta sede que el diablo revuelve. También Dios pelea sus intereses y no fácilmente va a desistir que la cosecha se la eche a perder el diablo. Me llama la atención en esto, en lo que usted dice, ¿no? En esa parte de ensañamiento, esa parte donde hay una enemistad total. Y vemos una iglesia también
ya al final del tiempo, cómo el enemigo también viene a ensañarse con la iglesia. ¿Y cuál es el denominador común? Lo hemos hablado, los mandamientos de Dios. Y habla de la fe de Jesús o el testimonio de Jesús. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿Cuál es la intención de Satanás en todo esto? Bueno, cuando albergan mentes débiles, en este caso, lo que estamos hablando, ¿no? De la persecución, es destruir la espiritualidad del hombre. Ese es el objetivo. ¿Cómo lo va a lograr? ¿O cómo lo está logrando? Y mire el comentario, dice: cuando se abriga envidia, sospecha, crítica y malicia, son las armas, son los elementos que usa Satanás para destruir la espiritualidad del pueblo de Dios. Entonces, aquí hay unas recomendaciones. Es el privilegio de los seguidores de Cristo en dar testimonio, pero para hacerlo deben colocarse bajo las órdenes de Cristo. Miren qué importante. ¿Qué hizo? ¿Por qué la predicación del apóstol Pablo tuvo tanto éxito? Porque tenían en ese momento la verdad presente, era el Espíritu Santo con el gran fervor, con los corazones prácticamente de hermanos, con una sola misión: llevar y levantar a Cristo Jesús. Eso era lo que hizo prácticamente el éxito del apóstol Pablo. Entonces, ellos estaban del lado de Dios. Ahora, hermano, ¿qué fue lo que prohibieron los judíos ¿qué fue lo que los judíos prohibieron entonces? Verso 16, vamos a leer verso 16, aquí está la prohibición. En el verso 16 dice, leamos: impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos sean salvos, colmando siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Lo que usted dijo, ¿qué era lo que había? Gran ira, una ira prácticamente insatisfecha, como bien lo dijo usted. Y quiero leer algo que dice: los judíos eran capaces de recorrer mar y tierra para hacer un prosélito, y se alegraban de que extranjeros aceptaran el judaísmo, pero hacían todo lo posible por impedir que los cristianos divulgaran las buenas nuevas de la salvación mediante Cristo. Los que aceptaban su mensaje sabían que no hay salvación sino en Jesucristo. Y ahí viene una pregunta: ¿será que los perrillos eran dignos de recibir el evangelio? Claro, Cristo vino a morir por ellos, por nosotros. Eso era lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Estaba aquello, porque recuerden que no era posible construir otro pueblo semejante a ellos. No era posible, era imposible en la mente carnal de ellos, ¿no? Yeah. Veamos, por ejemplo, un poquito de este hilo de odio, de una ira no resuelta. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 18 hasta el 25. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y tomó Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Verso 24. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche,
le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Yo les digo a ustedes, ¿por qué otra causa o la mayor causa perseguían a Pablo? Por el Evangelio. Por el Evangelio. ¿No era porque se les había salido del corral a ellos? Hermana, se les había escapado del corral. Así es que... Y es muy común, ¿no? Y es muy común. Porque, hoy en día la persecución, porque uno se les zafa del corral, ¿no? Así es, así es. Y así nosotros podemos ver todo este tipo de odio en toda la historia. Lo vemos en el año 1500 cuando Martín Lutero, uno de ellos, no estuvo de acuerdo y cimentó un estudio profundo y montó 95 tesis. Y por haber salido él de ellos mismos, este hombre tuvieron que protegerlo, si no hubiese desaparecido. Hermano Sebastián, ¿y usted de qué corral salió? De Jaleo Martín Lutero. Mis hermanos, podemos ver aquí por qué el enemigo de nuestras almas hace moverse a través de mentes débiles. Tristemente vemos instituciones oficiales que en nombre de Cristo, porque ellos usan el nombre de Cristo, tienen una autoridad sobre los hombres. Y tristemente ellos ejercen esa autoridad, y lo más triste es esto, que muchos a veces nos dejamos llevar por esas autoridades, olvidándonos que la autoridad mayor es Cristo Jesús. A veces se nos olvida todo esto. La mayoría de gobernantes son personas que no creen mucho en Cristo, y si lo aceptan nada más es de boca, no es de sentimientos cristianos. Así es que es muy probable de que al guiar un pueblo pues estén usando nada más las leyes del pueblo, no las leyes de Dios, ¿verdad? Pero hermanos, sigue, hermano. Sí, bueno, pasemos por cuestiones de tiempo, vamos. Yo quiero decir algo, lo que está diciendo ella. Es dura cosa y hay que definir, la palabra clave es definir. La iglesia, o más bien dicho, el Estado, tiene que tener solamente una iglesia. Y es la iglesia que se ha distinguido por mucho tiempo con los gobernantes. Y entonces no pueden estar ellos apelando a diferentes credos. Ellos han escogido una, como han escogido también el mismo sistema de gobernar. ¿Ven? Entonces, el mismo orden, si viene, esto trae mucha historia larga. Entonces, es lo que se ha adoptado también. Entonces, un político, aunque no sea religioso, tiene que asumir a una guía de conducta bajo el criterio de cómo dirigirse a una sociedad que dirige. Ahora, hermano, es bien sencillo, hermanos, este asunto. Se trata de autoridad. Cuando hablamos de autoridad, está la autoridad de Dios y las autoridades terrenales. Hoy en día vemos nosotros la autoridad de Dios, y donde Dios a través de su palabra ha instituido su iglesia verdadera, en la cual pues hemos estado repasando en la carta de los Tesalonicenses. Pero también está la iglesia propiamente de los gobernantes, como usted dijo. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Cuál es esa iglesia de los gobernantes? El poder civil. No hay más. O te haces del lado de la verdad, que es en Dios, o te haces del lado de los gobernantes. Cuando hablamos nosotros de ese poder político, el poder civil que el hermano Sebastián habla, estamos hablando de una iglesia controlada por Satanás. Y allí está el punto principal, quizás que yo llamaría la atención a una exhortación. ¿En qué iglesia en este momento tú estás? ¿La iglesia controlada por los hombres o la iglesia controlada por Dios? De ahí yo te animo a que tú reflexiones. Esa es una exhortación para ti que tú nos estás viendo, porque tristemente vemos que las iglesias controladas por los hombres son la mayoría, y las iglesias de Dios son iglesias muy pocas relativamente. Por eso el Señor habla a pequeños grupos, manada pequeña,
habla específicamente para que nosotros salgamos de la iglesia dirigida por los hombres a ser una iglesia dirigida por Dios. Esa es la invitación de Dios que nos hace para este tiempo. Hermano Sebastián, ¿por qué razón, cuál fue la razón por la cual Pablo se lamentó y cuál era qué era lo que Pablo deseaba grandemente para ese tiempo? Yo estaba buscando ese pasaje para mirarlo ahorita, el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 17. Dice así: pero vosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Cuando la mies es mucha y los obreros son pocos, no se puede dar el privilegio un apóstol como el apóstol Pablo de estar a menudo con las iglesias que él ama tanto y ha tenido una relación mutua con ellos. Hay momentos en los cuales es privado por circunstancias, y a menudo que él quisiera estar con ellos y todo congregado no le es posible, porque tiene atraso la obra de Dios también. ¿Qué no quisiera la obra de Dios avanzar como se proyecta el mundo con todos sus nuevos inventos y todo? Pero la causa de Dios padece obstrucciones a menudo, y mayormente a veces dentro de la casa. Así que cada vez que el apóstol se tuviera que ausentar, había un espíritu de tristeza en aquella iglesia, que su ausencia era un parentesco como cuando usted se ausenta de su propia familia. Y si usted va a estar ausente unas pocas semanas, a esa familia se le hacen meses. Así el apóstol Pablo tenía tristeza de estar ausente en el cuerpo, pero les decía él: mi corazón lejos puede estar, pero estoy con usted. ¿Hubo un comentario? Sí, me llama la atención lo siguiente, ¿no? El apóstol Pablo escribe esta carta después de este primer encuentro que él tuvo con los tesalonicenses, y vimos los eventos que se fue a Berea y después se fue a Corinto. 6 meses después, según los relatores que se dedican al estudio, dice que 6 meses después escribe esta carta a los tesalonicenses. ¿Por qué razón? Para afianzarlos. La pregunta es: ¿lo volvió a ver? No. Miren, qué interesante, ¿no? Miren, qué detalle tan importante. Por eso por eso él dice, ¿no? Es cierto, en cuerpo no estoy, pero estoy con el corazón. Y ahora, 6 meses después, les escribe esta carta para afirmarlos en la fe. Miren, podría decirse, qué carga que tenía el apóstol Pablo hacia con esta nueva iglesia. Por eso la pregunta quizás es que ¿qué era el mayor deseo que tenía Pablo, verdad? Verlos y ver también y saber de que estaban, que la palabra que él había dejado sembrada de Dios en ellos fuera fructífera. Así es que ahora ¿qué pregunta hizo él? ¿Con qué pregunta respondió él mismo? Bueno, él se hizo una pregunta, pero también a la vez se responde a él mismo. ¿Cuál fue esa pregunta, hermano Sebastián? Veamos el versículo 18, que es lo que él propone, ¿no? Sí. Primera de Tesalonicenses 2, 18. Él le hace una propuesta a los tesalonicenses. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Expresa el sentir el apóstol bien claro, que por muchas veces intentó ir. Y usted preguntará: ¿y qué pasó con Dios ahí? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Verdad? Pero
como el cristiano debe de saber bien que todo el presente, aunque sea negativo que esté pasando para un hijo de Dios, tiene un propósito, y es fructificar en la vida de la persona el amor, aún estando distante, si crece mejor, o tener de planta a un compañero como el apóstol Pablo. Mientras más añoramos a una persona, más llegamos a enamorarnos del Salvador y decirle: Señor, si no lo vemos allí donde esté, Señor, nuestras oraciones por él, oramos, Señor, cuídalo, bendícelo, prospera espiritualmente. Y ese es el caso de él, pero él expresa, dice: intenté muchas veces y todo, que sabemos si pueden ser cosas legales, papeleos. Bueno, el mismo Señor probablemente se lo impidió también, no sabemos, dice. Y miren este comentario que yo quiero hacerles a ustedes. Dice: los seguidores de Cristo han de ser más que una luz entre los hombres. Los seguidores de Cristo. Jesús dice: os habéis entregados a mí. Todo seguidor de Cristo está entregado totalmente a la causa de Dios, y os doy al mundo como mis representantes. Ahí en San Juan 17:18 podemos ver esta declaración. San Juan capítulo 17 verso 18. Entonces, ¿qué es lo que había hecho el apóstol Pablo? Él se entregó totalmente a la causa de Dios. Eso fue lo que hizo de él su ministerio, y prácticamente él estaba a disposición. Dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces el apóstol Pablo se entrega totalmente, sin reservas, a la causa de Dios. Y ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios? Le entregó el mundo, en ese entonces conocido, ¿para qué? Para llevar las buenas nuevas. Mire qué maravilloso cuando uno se entrega totalmente a la causa de Cristo. Yo creo que por esa razón él no pudo volver a Tesalónica. Así es. ¿Qué fue la pregunta que hizo él entonces, hermano? Vamos a ver entonces el versículo 19 de Primera Tesalonicenses 2, verso 19. Primera Tesalonicenses 2, verso 19. Versículo 19. Primera Tesalonicenses 2, 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Miren, este es el gozo que hace al apóstol, estando lejos y todo, la alegría que le da a él de sentirse congraciado de que todos persisten luchando en el Evangelio. Dice: no sois vosotros, dice. Sí. Ustedes son la razón, la causa. ¿Qué acaso nuestro corazón no palpita estar con ustedes? Y si no es posible, pues en el más allá, si Dios nos va a conceder esta relación de amistad. ¿No? Veamos lo que dice Isaías capítulo 1, versículos 3 al 4. Isaías 1, 3 al 4. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Miren qué gran discrepancia aquí. Una iglesia tan bonita a la cual Pablo está elogiando, y ahora vemos nosotros la diferencia de un pueblo que se llenó de celo, de envidia y de amargura, y por qué no decirlo, de un perdón no resuelto. Pero fíjese que ¿qué es lo que el hermano hermano Benedicto, cuál fue la respuesta decidida que él dio para todo este problema que se estaba suscitando? Primero quiero complementar por favor, la respuesta anterior. Yo creo que para nosotros, los que estamos en un
lugar, digámoslo así, de preeminencia, porque Dios nos ha escogido para la predicación de su palabra. El gozo más grande es ver redimidos a tantas almas como sea posible. Ese es el gozo de cualquier predicador, de cualquier hombre de Dios. ¿Por qué razón? Sabemos nosotros, y el mismo apóstol lo habla de esa manera, esa es nuestra bendita esperanza. Porque ayudando a otros, nosotros tenemos ese chance de un día estar con el Señor Jesús. Y no solo eso, cuando Él venga por segunda vez trae un galardón. Y en ese galardón, en esa corona, en ese galardón que nos va a poner, ahí van a venir las almas que por nuestro intermedio vinieron al conocimiento de Cristo. Yo creo que esa corona, yo quisiera que no tuviera solo una, que tuviera muchas coronitas, muchas, sí. porque ese es el galardón que le decía, ¿no? Claro. Y por eso él mismo le dice, ustedes son mi galardón. Yo sé que en aquel día los nombres de ustedes, esas estrellitas, van a aparecer en ese momento. Esa era la alegría, el gozo más grande de un predicador. Pero ahora, la respuesta decidida lo vamos nosotros a encontrar en el verso 20, dice, porque vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. ¿Cuál es el gozo más grande suyo? ¿Cuál es mi gozo? Gozarme en el Señor y tener fruto. ¿Qué ofrecerle a Dios? Qué lindo, ¿no? Y ustedes lo ven cuando uno trae un nuevo invitado que le ha dado estudios, que ha caminado con él por algún tiempito, enseñándole el conocimiento de Dios, y viene a la iglesia por primera vez y ve uno que esa almita se ha bautizado. ¿Sabe una cosa? Es el gozo más grande que uno puede experimentar realmente. Fíjense, aquí tengo algo para leer que dice, Pablo ha descrito a sus conversos como su esperanza, gozo o corona. Aquí los presenta como su gloria, dice, o sea que es un honor para él tener tantos creyentes. Esta era una gran alabanza para los tesalonicenses. Estos creyentes no solo eran el gozo y la corona del apóstol, sino también su orgullo y deleite. Pablo se gloría por la evidencia de la obra del Espíritu de Dios en ellos. El apóstol podía constantemente regocijarse y agradecer por la fe, amor y esperanza de los tesalonicenses, y además por su fuerte espíritu misionero. El corazón de Pablo estaba en Tesalónica, por encima y a pesar de todas las dificultades. Eso me suena también igual cuando tenía el corazón, ahora tiene el corazón en Tesalónica, pero cuando estaba allá con los filipenses, también sentía ese gozo con ellos. Sí. O sea, de que el hermano Pablo se gozaba en lo que él hacía. Especialmente él se miraba que él era dirigido por el Señor. ¿Y cómo él lo sabía? Pues los frutos que él daba en sus predicaciones, se miraba el trabajo del Espíritu Santo en su vida. Por supuesto de que todo eso trajo muchas dificultades a su vida. Hermanos, cualquiera de los dos, mencionen una de las grandes dificultades que el hermano Pablo estaba viviendo en ese momento a causa de la predicación del Evangelio. Antes de contestar eso, yo quería que citáramos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 y el verso 4, hablando de la iglesia que tiene Pablo en ese momento ausente, y cómo él se siente identificado con ellos. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Y qué hermoso es saber que por causa del Evangelio, si el apóstol está sufriendo penurias y todo, en el corazón de él llegan noticias que esta gente que ha elegido servir a Dios y todo, cada día van constante, creciendo para adelante en la obra de Dios. Es un orgullo, y hasta con un punto santo, como decir,
sentirse engrandecido, ¿no? Porque los hermanos han respondido. Cuando uno ve todo esto, ve la lucha que ha llevado todo obrero, y recordarse ahorita de las partes difíciles que han pasado, que han sido muchas, ¿no? Pero veamos lo que dice San Mateo 25, 23. ¿Qué es lo que más desea un siervo de Dios que lucha a cuenta cabal? Mire lo que dice ahí. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora ya quiero que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo, veamos el del 15 en adelante, me parece que es el 17 el que yo busco. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 al 17. Pero cuando agradó Dios que me apartó, no, este es el versículo que yo buscaba. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Miren, queridos hermanos y amigos, usted puede estar al borde de la muerte, al borde de decidirse por lo malo, pero quizás Dios esté utilizando un método para acercarlo a Dios. Pablo había hecho demasiado daño ya, había matado a gente inocente, gente que no le debía nada a este mundo, por el contrario, el mundo le debía a ellos, y sin embargo la gracia sobre un odio que traen los seres humanos de todo, mire cómo Dios muestra a su debido tiempo en el encuentro que tiene Pablo con Cristo rumbo a Damasco. El Señor se le aparece por misericordia y lo redime, a pesar que llevaba varios muertos en sus hombros. Misericordia. Por misericordia, Dios lo alcanzó y lo salvó. Y veamos lo que este hombre termina haciendo en pro de la causa de Dios. Como decían ellos mismos, que tenía sus manos bañadas en sangre, ¿verdad? Amén. ¿Algo más, hermanos? Sí, yo quiero terminar esto, mis hermanos, con esta exhortación. Este 30 mundo segundos. no es un lugar de descanso para que los cristianos, y mucho menos para los ministros. Este mundo no es un lugar de descanso. ¿Por qué razón? ¿Qué hemos aprendido hoy? La epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, aquí nos está prediciendo, nos está adelantando a una gran apostasía y nos exhorta a que seamos personas piadosas. Viene una gran apostasía y la manera de salir adelante en esto es siendo personas piadosas. Así es. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, hemos aprendido en realidad de que el Señor siempre está con nosotros, no importa qué pase. Amén. Y por fe vamos a seguir adelante. Amén. El Señor está siempre con nosotros, no importa que donde estemos. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso sábado y una hermosa semana también. Hasta Amén. la próxima. Amén. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.